La economía, un indicador básico para el desarrollo sostenible de la ciudad. Y ya tenemos en línea a Óscar Mesa, PhD en Economía, profesor universitario del doctorado en Economía de la Universidad Central de Venezuela, director del Sendas de la Federación Venezolana de Maestros, el Twitter @Sendas FVM de Federación Venezolana de Maestros al final. Siempre después del 21 de cada mes nosotros llamamos a Óscar Mesa y eso para enterarnos cómo cerró la canasta alimentaria, no la canasta básica. Bueno, aunque también hablamos de eso en otras oportunidades, del mes anterior, que la cierran los 21 del mes siguiente. Y nosotros siempre, además, le damos el análisis a todo esto. ¿Cómo estás? Bienvenido, Óscar. No, un placer, buenos días, un poco engripado, pero aquí estamos. Aquí estamos. Yo decía que en la frecuencia es que está el posicionamiento y nosotros vamos a seguir, como decía Verónica, resistiendo, manteniendo esta sección después de cada 21 para reiterar por qué son estos datos, cuánto subió, si subió, qué vimos de diferencia de esta con la anterior canasta alimentaria y también nuevamente repetir hasta la insistencia y sacar las cuentas de cuántos salarios mínimos se necesitan para cubrir esto. Mira, un primer comentario sobre lo que dijo la amiga Verónica, es que eso en economía se llama economía circular. Exacto, sí. Yo soy un militante de la economía circular, la practico y además permanentemente tengo ya algunas notas y mi idea es escribir un paper sobre ese tema para Venezuela, porque me parece que es primero muy sensata y necesaria además, y además desafía la inteligencia, la innovación. Yo la disfruto mucho, así que esa es la economía. Todos los martes tenemos a Verónica, así que siempre la vas a escuchar antes de entrar, porque arrancamos esta sección, porque hay que reiterar, explicarle a las personas por qué, porque todo depende de nuestro comportamiento y ella corrige, no son 3 R, son 13 Rs, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí, estoy escuchando. Y hacia allá es que va la economía. Me gusta saber que tú, que eres profesional en esto, pues estemos montados en estos avances, ¿no? No, en absoluto. Yo además se lo transmito a mis estudiantes, les digo que cuando me preguntan cuál es la visión que yo tengo para responder a la situación de Venezuela, menciono primero la economía social de mercado, que es el modelo alemán, muy exitoso y que se puede adaptar perfectamente al país, y dentro de ella lo que es la economía circular como una de las tendencias que están ahorita, que además, pues, repito, sensatas, lógicas, frente al tema de la sostenibilidad digamos, del ambiente, ¿no? Mira, hablando de la canasta, sí, efectivamente reportamos una canasta alimentaria con un precio de $535.23, que en bolívares estaríamos hablando de 20.541,97, y como bien tú dices, y repetimos nosotros también, un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir esa canasta alimentaria y no porque lo diga Óscar Mesa, sino porque lo dice la Constitución, la OIT. No, la OIT, y además Adam Smith en el siglo XVIII se refiere a un famoso autor Cantillot, si no me equivoco, francés, que decía que era necesario que el trabajador pudiera recibir algo más para poder reponer la fuerza de trabajo. Porque de 4 hijos se morían 2. Tú sabes que antes no había corrección política en ese sentido. Y si no, decía Adam Smith, podía desaparecer la raza de los trabajadores. Así que estoy hablando del siglo XVIII, de la Organización Internacional del Trabajo, y el manifiesto comunista también lo dice perfectamente, así que no estamos inventando nada. O sea, cualquier sea la ideología, hay que cubrir la canasta. Estamos hablando de la alimentaria. Saluda Lisbeth Castro Díaz, nos saluda por el Instagram desde Florida y está curiosa, pues, pero pregunta acerca de cuánto necesita una pareja para cubrir la canasta básica. Aclaramos que la canasta básica, y quiero que lo aclares tú, es diferente a la canasta alimentaria. Sí, para la canasta alimentaria cada persona necesita por lo menos disponer de un poco más de $100. Digo un poco más porque si estamos cada persona contando que en casa viven 5. Esto está hecho para 5, de manera que si tú tomas nota de que estamos hablando de 535. O sea, trabajan hasta los niños, trabajan hasta los 5, sí. Estaríamos hablando de $107, pero bueno, vamos a colocarlo en $100. La amiga se llama Beatriz, ¿no? No, Lisbeth Castro. Ah, Lisbeth. Bueno, Lisbeth, María Alejandra y Oscar Mesa, cada uno de nosotros
necesita $100 solo para cubrir los gastos de alimentación a nivel mensual, per cápita. Okay. Y el doble de ello, que sería la canasta básica, para los gastos, digamos, de transporte, de higiene y aseo del hogar, etcétera. Eso hace un total de $200 por persona para lo esencial, incluyendo los alimentos. De manera que si son 5 personas, estaríamos hablando de $1,000 o un poco más, dependiendo de los picos que van arrojando ya los datos, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que se requiere. Si la familia está constituida no por 5, sino por 3 o por 4, pues bueno, se multiplica por 100 o se multiplica por 200, porque la canasta básica, que incluye alimentos y 6 rubros más, es el doble de la perdón por la tos, de la canasta alimentaria, de manera que si estamos hablando de 535 exactamente por 2, estaríamos hablando de 1.070. ¿Qué serían cuántos salarios mínimos? En salario mínimo estaríamos hablando de 3,38, que fue el que tenía, estaríamos hablando de 317 salarios mínimos, María Alejandra, en caliente te estoy que a sacando veces la no cuenta lo aquí. viven ni en un edificio, o sea, esa cantidad de personas, pero ajá. Exactamente. Vamos Entonces, a verificar, son 60, reitérame si no me equivoco, son 60 los productos a los cuales le hace seguimiento. ¿Alguna variación de la canasta especial? alimentaria. De la canasta alimentaria. De- ¿Alguna variación específica que debas resaltar? Bueno, mira, la que tuvimos aquí, la que resaltó fue el caso de azúcar y sal con 4,84 y luego pescados y mariscos 4,09. Hubo también una caída importante en el precio de las raíces, tubérculos y otros. No se olviden que estamos reportando enero, que cuando lo comparas con diciembre siempre tiene precios más bajos, porque ya sabemos que diciembre es un mes de alto consumo, de manera que el aumento fue de 1,6%, 327 bolívares con 93 céntimos, y en dólares, les ruego que me disculpen, No pero te tengo una preocupes. gripe, Sí. subió 0,6%, 3,28 dólares. De manera que el poder adquisitivo del salario mínimo, que al fin y al cabo, como siempre he dicho, fue el objetivo y es el objetivo de este indicador, es de apenas 0,6%, no llega ni siquiera al 1% del precio de la canasta alimentaria. Y bueno, y al final siempre quedamos y deberíamos conversarlo, y para la próxima oportunidad, más allá de analizar la canasta, sobre el salario mínimo. Aparentemente se dio un preanuncio de que posiblemente se hace un aumento en el próximo mes, pero últimamente los aumentos que se han dado no es del salario, sino de los bonos como tal. Entonces, ¿tú crees que esto compensa de alguna manera o alguna recomendación como profesional en economía que eres al respecto? Mira, María Alejandra, el poder adquisitivo del salario no se aumenta por decreto, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Okay. Y es verdad, pero el salario mínimo es una referencia que ha podido, por lo menos el año pasado, revalorizarse al valor que tenía de $30, que fue la promesa que se hizo en el 2018, cuando el salario mínimo era equivalente a medio petro y ese medio petro era equivalente a $30. Bueno, eso no se hizo y por lo tanto está pendiente. Nosotros hemos dicho que deberíamos tratar de alcanzar lo que fue el salario mínimo de hace 50 años. ¿Que era cuánto? En el orden de los 450 bolívares, el tipo de cambio de 4.30 era equivalente a $104 con 65 centavos. De eso estamos hablando. Ahora, eso no se decreta, eso se lo tiene que generar la actividad económica. Yo creo que se puede hacer, en las conversaciones que tiene el gobierno con los sindicatos, un acercamiento a eso. Los sindicatos han estado pidiendo 200, hay que ver si realmente los empresarios pueden, pero si no, en todo caso, hay que tratar de siquiera llegar a los $100 de salario mínimo para que los bonos puedan hacer la diferencia, porque si no, efectivamente no puedes ni siquiera cubrir los gastos de alimentación. Ese cálculo que haces, pues, justamente para cubrir la canasta, todos deberían trabajar en la casa. Normalmente no es así. Si es una pareja, como pregunta Lisbeth, es una pareja y tienen 3 hijos, trabajan 2, serían entonces 200, habría que matar tigre para llegar a cubrir la canasta alimentaria. Pero bueno, vamos a seguir analizando esto en la próxima oportunidad, y valdría la pena que ojalá pudiéramos ya conversar en la próxima oportunidad y analizar un nuevo aumento que de repente en el salario ocurre, pero bueno, creo que esta vez hay que pensarla un poquito más, ¿no? Bueno, María Alejandra, pero es que ni siquiera, hasta donde yo sé, no ha aparecido en la Gaceta el aumento de los bonos. Entonces, ¿te acuerdas que la otra vez las referencias eran, bueno, lo que uno veía en los medios, pero no aparece? Entonces, hasta que no aparezca no hay obligación.
alguna publicación oficial, la verdad que se queda en el mundo de la especulación, y ojalá, como dices tú, Claro. yo creo que se va a producir, porque siendo un año con, digamos, posibilidades electorales, por lo que todo indica, suponemos que ese va a ser una de las primeras variables que se va a tratar de resolver, pero de acuerdo con las necesidades, de acuerdo con las posibilidades de la economía. Bien, muchísimas gracias, Óscar Mesa, PhD. A la orden siempre. Gracias. Él es PhD en Economía, profesor universitario del doctorado en Economía de la UCB y director del Sendas FBM de la Federación Venezolana de Maestros. Sigan el Twitter @SendasFBM, creo que también es el mismo Instagram. Despedimos desde la gerencia general Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @Male_Malaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.